¿Qué fuerza invisible derribó al imperio más vasto de la historia? El imperio mongol conquistó medio mundo con fuego y acero. Y sin embargo, desapareció en pocas décadas. Este video revela los secretos olvidados de su caída. Un territorio inmanejable, enemigos cada vez más fuertes y una plaga que borró imperios. Esta es la historia no contada del fin del imperio mongol. El viento silba entre las ruinas de Karakorum. Ya no se escuchan los cascos de los caballos. No hay humo en las yurts. No hay órdenes gritadas. Solo silencio. Silencio donde alguna vez se alzó el rugido del imperio más vasto que el mundo haya conocido. En el siglo XIII, los pueblos de Eurasia temblaban ante un solo nombre: los mongoles. Desde las gélidas montañas de China hasta los bosques de Europa Oriental, desde las estepas de Asia Central hasta los arenales de Persia. La tierra se rendía ante su paso. Fueron más que una fuerza militar, fueron una tormenta. Y al centro de esa tormenta, un hombre con ojos de acero y voluntad de fuego: Gengis Khan. Este era un imperio diferente. No solo conquistaban, absorbían, adaptaban, devoraban. Su red de mensajeros, los legendarios Yam, era más veloz que cualquier otro sistema del mundo conocido. Donde llegaban, imponían orden, castigaban la traición, premiaban la lealtad. Y cada ciudad que caía se convertía en parte de una maquinaria imparable. Pero entonces, todo desapareció. En apenas unas pocas décadas, el mayor imperio territorial de la historia comenzó a resquebrajarse, como un gigante que de pronto se desvanece en la bruma. Hoy, salvo por los libros y los mitos, poco queda del imperio mongol. Su ascenso fue meteórico y su caída misteriosa. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cómo puede desmoronarse una potencia que dominaba medio mundo? Durante siglos se repitió una explicación simplista: que el imperio murió con Gengis Khan, que sus herederos se pelearon por el poder, que, como tantos otros, cayeron por su propia arrogancia. Pero esa no es toda la historia. La verdadera causa de su caída es mucho más compleja, más fascinante y más oscura. En este episodio del Gran Legado vamos a adentrarnos en el corazón del misterio. Revelaremos los factores menos conocidos que precipitaron su declive: un tamaño imposible de sostener, enemigos que aprendieron a resistir y una amenaza silenciosa que ni la espada más afilada pudo detener: la peste negra. Esta no es solo una historia de guerras y conquistas, es una advertencia. Una lección que la historia grita desde el pasado. Ningún imperio, por más vasto que sea, está a salvo de la caída. Acompáñanos y descubre la historia no contada de la caída del imperio mongol. El imperio mongol fue, literalmente, demasiado grande para el mundo conocido. A la muerte de Gengis Khan en 1227, sus dominios se extendían desde el mar de Japón hasta el mar Caspio. Y en las décadas siguientes, sus hijos y nietos ampliarían aún más sus fronteras, alcanzando Persia, Bagdad, Corea, el Tíbet y el corazón de Europa del Este. Pero esa expansión meteórica tenía un precio. El imperio era tan extenso que ni el sol podía ponerse sin iluminar algún rincón mongol. Lo que parecía una hazaña gloriosa era en realidad una bomba de tiempo administrativa. Gobernar semejante vastedad no era solo cuestión de poder militar. Era una pesadilla logística. Las noticias tardaban semanas, a veces meses, en llegar de un extremo al otro. Las decisiones tomadas en Karakorum podían volverse obsoletas antes de que los mensajeros llegaran a Samarcanda o Kiev. La velocidad que los había hecho invencibles en la guerra se volvía inútil cuando se trataba de gobernar.
Los kanatos, las divisiones administrativas del imperio, empezaron a actuar cada vez con mayor autonomía. Oficialmente seguían siendo parte del imperio mongol, pero en la práctica cada uno respondía a sus propios intereses, con líderes locales que priorizaban su poder personal sobre la unidad imperial. La dinastía Yuan en China, la Horda de Oro en Rusia, el Ilkhanato en Persia, el Kanato de Chagatai en Asia Central. Todos comenzaron a comportarse como entidades independientes. Y lo peor, competían entre sí. Las decisiones militares y diplomáticas se volvían más fragmentadas. La lealtad al Gran Khan se erosionaba, especialmente cuando los distintos kanatos no compartían cultura, idioma ni religión. Lo que había nacido como un imperio nómada con una sola identidad mongola se diluía en un mosaico de pueblos diversos que apenas recordaban la causa común. A medida que los líderes locales ganaban poder, también surgieron las rebeliones. Los pueblos sometidos vieron una oportunidad en esa fragmentación. Los uigures, los georgianos, los rusos, incluso algunas ciudades chinas, comenzaron a desafiar la autoridad mongola. Y con tantos frentes abiertos, era imposible sofocarlos todos. El tamaño del imperio también dificultaba la recaudación de impuestos, el suministro de tropas y la organización de campañas. El mismo sistema que había permitido su crecimiento, una red de rutas, postas y jinetes que funcionaba como el sistema nervioso del imperio, empezó a fallar. Como si el cuerpo fuera demasiado grande para su propio cerebro. Incluso los propios mensajeros, aquellos jinetes infatigables del sistema YAM, comenzaron a desaparecer en regiones periféricas. El deterioro de la infraestructura, los ataques a caravanas y la corrupción local rompían los hilos que conectaban al coloso. Era como si el imperio respirara cada vez con más dificultad. En las capitales secundarias, los gobernantes empezaban a acuñar su propia moneda, escribir su propia historia y crear sus propias leyes. Aunque seguían utilizando el nombre de Gengis Khan, ya no obedecían a su descendencia. En efecto, el legado del gran conquistador era invocado, pero ya no era respetado. Y en medio de ese caos, la figura del Gran Khan, que una vez había sido temida como la voz de los cielos, comenzó a perder su poder simbólico. Lo que alguna vez fue una dinastía que movía ejércitos con una sola orden, ahora se reducía a una figura lejana, encerrada en una corte que ya no controlaba el destino del imperio. Era como un monstruo de 1000 cabezas, sin una sola mente que las coordinara. Y en ese caos, la grandeza comenzó a resquebrajarse desde dentro. Muchos imperios mueren por el filo enemigo. El imperio mongol comenzó a morir por su propia inmensidad. Había alcanzado algo que ni sus fundadores imaginaron, un poder tan vasto que no podía sostenerse por sí solo. Mientras el imperio mongol comenzaba a fracturarse desde dentro, algo más sucedía fuera de sus fronteras. El mundo empezaba a entender cómo resistir al gigante. Durante años, la mera mención del nombre mongol bastaba para paralizar naciones enteras. Reinos huían sin presentar batalla, ciudades se rendían antes de ver una sola bandera. La brutalidad de sus campañas, su velocidad y su disciplina militar habían forjado una reputación imbatible. Pero esa aura de invencibilidad tenía una grieta. Dependía de la cohesión interna y del liderazgo firme que solo Gengis Khan, y en menor medida sus hijos, había sabido imponer. Tras la muerte de Gengis, la unidad empezó a desmoronarse. Las luchas por la sucesión se volvieron constantes, y con cada nueva disputa, la imagen de invencibilidad se desvanecía. Los enemigos observaban, aprendían y esperaban. Uno de los primeros en desafiar a los mongoles con éxito fueron los mamelucos de Egipto. En 1260, en la batalla de Ain Jalut, derrotaron por primera vez a una fuerza mongola de importancia. No era una gran victoria en términos territoriales,
pero fue un terremoto psicológico. El mito de la invulnerabilidad mongola se rompía. Los mamelucos no solo vencieron, sino que mostraron al mundo islámico que resistir era posible. Se convirtieron en un baluarte contra la expansión mongola hacia el suroeste y mantuvieron a raya al Ilkhanato, el brazo mongol que dominaba Persia y el Medio Oriente. En el norte, la Horda de Oro, uno de los khanatos más poderosos, también comenzaba a experimentar resistencia. En los vastos bosques de Rusia, los principados locales, que durante años pagaron tributo, empezaron a organizarse. Moscú, una ciudad insignificante décadas atrás, comenzó a fortalecerse bajo el liderazgo de Iván I, y más adelante, Iván III. La semilla de una futura rebelión ya estaba plantada. Incluso en Asia Central, donde los mongoles habían nacido, comenzaron a surgir enemigos internos. En el siglo XIV, figuras como Tamerlán, Timur, aunque de raíces túrquico-mongolas, se alzaron como líderes independientes que desafiaban abiertamente a los herederos de Gengis Khan. Timur no solo no se sometió, sino que construyó su propio imperio sobre las ruinas de lo que una vez fue el dominio mongol. En China, el descontento hacia la dinastía Yuan, fundada por los nietos de Gengis, crecía sin freno. Los campesinos sufrían bajo el peso de los impuestos, los funcionarios eran corruptos, y los desastres naturales, inundaciones, hambrunas, eran interpretados como señales del mandato del cielo perdido. En 1368, un campesino convertido en monje, Zhu Yuanzhang, lideró la rebelión que daría nacimiento a la dinastía Ming y expulsaría a los mongoles de la Gran Muralla hacia el norte. Pero lo más peligroso no era la fuerza de estos enemigos, sino su capacidad para adaptarse. Aprendieron a combatir a los mongoles en sus propios términos. Ya no se enfrentaban a campo abierto, donde los jinetes mongoles eran imbatibles. Empezaron a fortificarse, a usar el terreno, a desgastarlos con tácticas defensivas. Cada derrota debilitaba la leyenda, y cada resistencia inspiraba a otra. Los mongoles, acostumbrados a ser temidos, ahora eran probados, y muchas veces fallaban la prueba. El ascenso de enemigos poderosos no solo reveló la fragilidad del imperio, sino que aceleró su descomposición. Porque en su arrogancia, los mongoles no estaban preparados para un mundo que ya no les temía. No supieron reconquistar lo que antes se les entregaba sin lucha. Y así, lentamente, el mundo comenzó a devolver el golpe. Desde el desierto de Egipto hasta los arrozales del Yangtze, desde las fortalezas rusas hasta los valles de Asia Central, el imperio empezó a ceder. No por una derrota final y decisiva, sino por 1000 cortes pequeños. El león no murió en una sola batalla. Fue acorralado, mordido, herido, hasta quedar exhausto. La espada ya no bastaba. El mundo había aprendido a defenderse. En el siglo XIV, el imperio mongol ya no era la máquina imparable que había sido un siglo atrás. Pero aún sostenía una red inmensa de rutas comerciales, fortalezas y ciudades. El sistema que Gengis Khan había construido, con sus postas de relevo, sus mensajeros y sus mercados conectados, seguía funcionando. Y fue justamente esa red la que trajo la muerte. Desde las estepas de Asia Central hasta las costas del Mediterráneo, algo oscuro comenzó a moverse entre caravanas, barcos y caravanas de comerciantes. No era un ejército enemigo, no eran espías ni rebeldes, era algo mucho peor, invisible, silencioso, imparable, la peste negra. Se cree que la bacteria Yersinia pestis se originó en el corazón de Asia, quizás en los alrededores del lago Issyk-Kul. Desde allí, viajando en las pulgas que infestaban a las ratas, y en ocasiones a los propios humanos, la plaga se desató sobre el mundo.
Y fue el Imperio mongol, con su vasta red de comercio y movimiento, quien sin saberlo la transportó a cada rincón de Eurasia. Primero cayeron las ciudades de Asia Central, luego Persia, luego Crimea, donde se dio uno de los episodios más terroríficos del inicio de la pandemia. Los mongoles sitiaron la ciudad de Cafa, un enclave comercial genovés. Cuando la peste comenzó a diezmar a sus propios soldados, los generales mongoles, en un acto de guerra biológica primitiva, catapultaron cadáveres infectados dentro de las murallas. Sembraron la ciudad con muerte. Y también sembraron Europa. Lo que siguió fue un apocalipsis. La peste negra arrasó con pueblos enteros, diezmó ciudades, paralizó el comercio, sembró el miedo y el caos. Europa perdería hasta 1/3 de su población. Pero antes de eso, fue el corazón del Imperio mongol quien sangró. Los ejércitos mongoles, formados por clanes interconectados, vieron cómo la enfermedad los aniquilaba desde dentro. No importaba la armadura, la destreza ni el linaje. La peste no distinguía rangos. Generales morían como campesinos. Las estepas quedaron en silencio. Los puestos de relevo, orgullo del sistema logístico mongol, dejaron de funcionar. Nadie quería tocar las cartas. Nadie quería ver a los mensajeros. Las rutas del comercio, que una vez trajeron seda, especias y conocimiento, ahora solo traían cadáveres. La economía colapsó. Los impuestos no se cobraban. Los mercados se vaciaban. Las revueltas, alimentadas por la miseria y el miedo, estallaban como incendios. Y la autoridad central, ya debilitada por las divisiones políticas, se volvió irrelevante. La plaga no solo mató cuerpos, mató el alma del imperio. En China, la dinastía Yuan enfrentaba su peor momento. Las cosechas fallaban, la población caía y los brotes de peste asolaban el campo y la ciudad por igual. Zhu Yuanzhang, el futuro emperador Ming, aprovechó este vacío para presentar su causa como una misión divina. El caos no solo lo favorecía, lo legitimaba. En Persia, el ilcanato entró en un periodo de declive acelerado. La peste, combinada con la falta de liderazgo tras la muerte de Abu Said, último gran ilcán sin herederos directos, provocó un colapso institucional. El vacío de poder dejó el territorio fragmentado en señoríos rivales. Incluso la Horda de Oro, poderosa en las regiones del Volga y el Cáucaso, vio su hegemonía tambalearse. La peste diezmó a las comunidades rurales, redujo los ingresos tributarios y multiplicó los focos de rebelión. La muerte, que durante décadas fue aliada de los mongoles en el campo de batalla, ahora marchaba sin jinete, y lo hacía en contra suya. Y lo más trágico era que nadie podía culpar a un enemigo, a un traidor, a una nación extranjera. La plaga no negociaba, no se rendía, no se podía combatir. Era un recordatorio brutal de que ni el imperio más grande del mundo podía controlar el destino. Lo que Gengis Khan había unificado con espada, astucia y sangre fue deshecho por un germe invisible. Y así, la gran máquina se detuvo. No por una invasión, no por una guerra, por una enfermedad que atravesó murallas, armaduras y fronteras. Y dejó al imperio mongol de rodillas, sus estepas vacías, sus rutas silenciadas, su gloria convertida en polvo. Cuando un imperio cae, suele hacerlo con estruendo, batallas finales, traiciones, incendios. Pero el imperio mongol se desvaneció. No desapareció de un día para otro. No cayó bajo una única espada. Su disolución fue como la niebla que se levanta con el sol, lenta, silenciosa, pero inevitable. Y sin embargo, aunque sus canes ya no cabalgaran, aunque sus ciudades se dispersaran y sus banderas desaparecieran, algo del imperio persistió. Porque la historia
no se mide solo en conquistas, sino también en las huellas que permanecen. El imperio mongol dejó un legado tan vasto como sus antiguas fronteras. Durante más de un siglo, los mongoles no solo dominaron la tierra, también controlaron el cielo de las rutas comerciales. Fue el tiempo de la Pax Mongolica, una era de relativa paz en la que caravanas podían atravesar miles de kilómetros sin ser atacadas. Desde las riberas del Danubio hasta las orillas del Mar Amarillo, las rutas de la seda florecieron. Las ideas, las mercancías, las lenguas y las religiones viajaban con la misma libertad que los soldados años atrás. Fue bajo este clima que figuras como Marco Polo pudieron llegar hasta la corte de Kublai Khan y regresar a Europa con historias que inspirarían a generaciones de exploradores. Fue también gracias a esta conectividad que inventos chinos como la pólvora, la brújula y la imprenta comenzaron a filtrarse hacia el oeste, transformando para siempre a Europa. Los mongoles, que muchos imaginan como simples guerreros a caballo, fueron también grandes facilitadores del intercambio cultural. En sus cortes se hablaban múltiples idiomas. Se permitía el culto de diversas religiones. Toleraban, y a veces hasta protegían, a cristianos, musulmanes, budistas y chamanes por igual. En sus campamentos, un comerciante árabe podía conversar con un embajador veneciano. Un médico persa podía atender a un príncipe chino. En pocas generaciones, sus descendientes hablaban lenguas mezcladas, vestían túnicas persas, leían poesía en chino y rezaban en iglesias nestorianas. El imperio fue un crisol cultural sin precedentes. Su impacto en la diplomacia internacional también fue profundo. En sus años de expansión, los mongoles enviaron emisarios a los rincones más lejanos, del Papa en Roma al sultán de Delhi. Sus cartas, aún conservadas en algunos archivos, son evidencia de una diplomacia brutal pero directa, donde ofrecían cooperación o conquista. Ese sistema diplomático, que incluía mensajeros protegidos por la ley del yasa y el uso de pasaportes de metal llamados paisi, fue una innovación que inspiraría modelos posteriores. Y si hablamos de organización, la administración mongola fue más compleja de lo que muchos imaginan. Establecieron sistemas de censos, impuestos, vigilancia y logística en todos sus dominios. La red de postas y estaciones de relevo, conocida como YAM, permitía que noticias y órdenes recorrieran miles de kilómetros en cuestión de días. En esencia, fue el primer sistema postal intercontinental de la historia. Los mongoles no construyeron grandes monumentos de piedra. No nos dejaron pirámides ni templos colosales. Su obra fue otra, la de unir por un breve instante a la mayor parte del mundo conocido en una misma red. Pero también su legado es oscuro. Su brutalidad en las conquistas dejó millones de muertos. Su táctica del terror arrasó bibliotecas, ciudades y culturas enteras. Algunas regiones de Asia Central no se recuperarían hasta siglos después. Los mongoles redefinieron el arte de la guerra. Rápida, total, psicológica. Sin embargo, juzgar su legado solo por la espada es mirar con un solo ojo. El imperio también sembró caminos, puentes, mercados y, sobre todo, dejó una lección. El poder puede conquistarlo todo, excepto el tiempo. Incluso hoy, en los bordes de Mongolia, se pueden encontrar familias que viven como en tiempos de Gengis Khan, nómadas que montan a caballo, que leen los signos del viento, que recuerdan los cuentos de su gran antepasado. Y en Rusia, China, Irán, India, Turquía, muchas palabras, costumbres, canciones y estrategias políticas llevan todavía la sombra de aquel imperio extinto. El eco de los cascos mongoles no se ha silenciado del todo. Quizás esa sea la ironía más profunda, que un imperio nacido para destruir fronteras terminó conectando al mundo, que un pueblo de jinetes analfabetos terminó influenciando a sabios, científicos y emperadores,
que un imperio que cayó sin un último acto glorioso sigue cabalgando en la memoria del mundo. Toda historia épica tiene un final, pero el del Imperio Mongol no fue una batalla grandiosa ni una derrota rotunda. Fue una descomposición lenta, como la de un coloso que se agrieta por dentro antes de desplomarse sin ruido. El mito simplifica. Dice: los mongoles se desintegraron porque murió su líder. Y sí, la muerte de Gengis Khan en 1227 dejó un vacío enorme. Pero esa fue solo la primera sombra. Lo que vino después fue una compleja danza de factores, una telaraña de causas que tejieron el final de un imperio que alguna vez dominó el mundo. Para entender su caída, hay que entender su naturaleza. El imperio mongol no era como Roma ni como Persia. No nació para durar siglos. Fue el resultado de una tormenta, disciplina feroz, liderazgo absoluto, velocidad militar sin precedentes y una visión unificadora que quemaba como fuego. Pero ese fuego tan violento también consumía rápido. Cuando Genghis murió, sus descendientes heredaron un imperio y una carga, la de mantener un territorio tan vasto que ni el horizonte podía contenerlo. Los hijos de Genghis, Ögedei, Guyuk, Monke, Kublai, expandieron aún más las fronteras. Pero con cada nueva conquista, el centro se debilitaba. Las luchas internas entre los distintos kanatos, la Horda de Oro, el Ilkhanato, el Kanato de Chagatai y la dinastía Yuan en China, desgarraron la unidad. Cada uno defendía sus intereses, sus linajes, sus visiones del futuro. La estepa, que antes cabalgaba bajo una sola voz, ahora resonaba con múltiples ambiciones. El tamaño del imperio, alguna vez símbolo de poder, se convirtió en su mayor debilidad. Gobernar desde Karakorum o Kambalik territorios tan dispares como Crimea, Persia, el Tíbet y Corea era una tarea titánica. Las distancias se alargaban. Las órdenes llegaban tarde. Los vasallos actuaban por cuenta propia. La descentralización ya no era una estrategia, era una condena. Y como si la fragmentación interna no bastara, surgieron enemigos que aprendieron de los mongoles. Los mamelucos en Egipto, por ejemplo, derrotaron a los invasores en la batalla de Ain Jalut, marcando la primera gran derrota del imperio. En Rusia, los principados comenzaron a resistirse a la Horda de Oro. En China, las rebeliones campesinas, como la liderada por Chu Yuanshan, acabaron con la dinastía Yuan. Los mongoles, alguna vez invencibles, comenzaron a ser contenidos, rechazados, vencidos. Luego vino la plaga. La peste negra, como un juicio divino, barrió con todo. No distinguió entre conquistadores y conquistados. Desarticuló ejércitos, vació ciudades, destruyó la economía y desmoronó las estructuras de poder. Fue el último clavo, pero no el único. Porque en realidad, el imperio mongol cayó por una tormenta perfecta de factores. No uno, no dos, sino todos a la vez. Una estructura de poder hereditaria y frágil, que dependía demasiado del linaje directo de Gengis Khan. Un imperio demasiado grande, imposible de administrar eficientemente durante generaciones. Divisiones internas irreconciliables, donde los khanes luchaban entre sí más que contra enemigos externos. Adversarios cada vez más sofisticados que aprendieron a resistir y a adaptarse. Una pandemia global que destrozó las rutas comerciales y la estabilidad demográfica. La caída del imperio mongol no fue una historia de derrota, fue una lección de historia, un aviso eterno de que hasta el poder más absoluto puede desvanecerse si olvida su centro, su raíz, su alma. Y sin embargo, a pesar del colapso, el mundo no volvió a ser el mismo. El legado mongol perdura no por sus conquistas, sino por el impacto que tuvieron en el tejido del mundo. Las rutas del comercio nunca se cerraron del todo.
Las ideas que fluyeron entonces germinaron siglos después. El temor que despertaron se convirtió en mito. Su historia, en advertencia y en fascinación. Los historiadores aún debaten cómo un imperio tan vasto cayó tan rápido. Pero quizás la pregunta sea otra. ¿Cómo fue posible que un pueblo de jinetes nómadas, surgido de las frías estepas de Mongolia, llegara a conquistar medio mundo en menos de un siglo? Quizás la caída no fue un fracaso. Fue simplemente el precio de haber llegado tan lejos, tan rápido, tan brutalmente. Los dioses de la estepa ardieron como cometas, intensos, fugaces, eternos en el recuerdo. Porque algunos imperios dejan ruinas, otros dejan ecos. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo. Y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video, que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.